Hola, les saluda la doctora Mabel Corea Mora, médico general de Global Med. Queremos compartir con ustedes unos tips y un tema que es de suma importancia, lo cual es el uso correcto de los medicamentos. Iniciamos con la siguiente información. ¿Qué es un fármaco? Un fármaco es un compuesto químico que se utiliza para prevenir enfermedades, disminuir signos y síntomas que pueda presentar el paciente y por supuesto es un complemento para diagnosticar las enfermedades. Como el tema bien lo dice, es importante que cada uno de nosotros tome la parte de ser consciente en cómo estamos tomando los medicamentos. Siempre que nosotros tengamos alguna duda en relación a cómo tomar el medicamento, a cómo aplicarlo, en el caso de las insulinas, es importante que nosotros podamos tener esa comunicación asertiva con el médico para poder aclarar dudas en cuanto al tratamiento que se nos está estableciendo para poder lograr resultados positivos en cuanto a la patología que nos está tratando el médico. ¿Cómo deben ser utilizados los fármacos de forma adecuada? Va a requerir que el paciente reciba lo que es la medicación apropiada, acorde a esa patología de fondo que se está estableciendo y a la necesidad clínica, con las dosis correspondientes y esos requerimientos que son de forma individual en ese periodo de tiempo en el cual el médico nos está estableciendo el tratamiento. ¿Qué significa automedicación? Porque muchas personas tienen la tendencia que dependiendo de esos síntomas que vaya a generar, si es un cuadro gripal, si es un cuadro de diarrea, un cuadro de dolor muscular, un cuadro de dolor articular, muchas veces se tiene la idea de que tomando ciertos fármacos vamos a disminuir los síntomas. Y le recordamos que automedicarse no es recomendable, ni mucho menos tener consejos de otras personas en tomar ciertos fármacos, ya que estos pueden tener reacciones adversas en otras personas e incluso causar algún tipo de lesión a nivel de diferentes órganos. La automedicación es la utilización, como lo dice acá, de medicamentos de forma iniciativa de cada persona sin que exista una intervención por parte del médico, ni hay un diagnóstico establecido propiamente de una enfermedad. Por lo tanto, no hay ningún tipo de prescripción o supervisión del medicamento. Cada vez que a nosotros se nos establece un medicamento, el médico siempre nos va a indicar en qué horas tomarlo, cómo va a ser esa utilización del medicamento, si es un medicamento vía oral, si es un tratamiento que tiene que ser inyectable y por supuesto los horarios en que nosotros vamos a utilizar los medicamentos. Por lo general siempre se dan las recomendaciones en su primera instancia cuando son tratamientos por lo general de tipo crónico, por ejemplo los pacientes que tienen trastornos en relación a la diabetes, en relación a la hipertensión, en la tiroides, porque todos estos tratamientos son individualizados para cada una de las personas. Por eso que nosotros tenemos que tener esa atención hacia el médico cuando nos están dando las recomendaciones. Igualmente, cuando a nosotros se nos entrega la medicación, por lo general en el paquete donde viene el medicamento se nos indica la hora en que hay que tomarla. Por ejemplo, en los fármacos hay ciertos fármacos que se toman cada 12 horas, cada 8 horas, cada 6 horas, fármacos que nos indican de que deben ser tomados en ayuna, fármacos que se nos indica que producen sueño y por supuesto la indicación también que los fármacos por lo general deben de ser tomados con el estómago lleno y una adecuada proporción de agua. Sin embargo, hay otros que son tomados en ayuna. Entonces, todas estas indicaciones debemos de prestar la suma atención para no incurrir en errores o en su defecto decir que el fármaco no nos está ayudando en relación a ese diagnóstico que el médico nos está tratando. ¿Qué medidas nosotros debemos de tomar para el uso adecuado de los medicamentos en el hogar? Esto es sumamente importante porque nosotros deberíamos de tener algún lugar en específico donde guardar esa medicación. Por ejemplo, en un botiquín, en un armario en específico. Los medicamentos tienen que estar bajo llave y esto es importante para no cometer errores en que algún menor de edad que se encuentre en la casa tome alguna medicación y pueda tener efectos secundarios. Y aquí la valoración del médico para
poder ayudar, digamos, en el momento que se incurra en este tipo de error. Por supuesto, hay fármacos que deben de estar lejos de fuentes de calor o humedad, fármacos que no deben de estar expuestos a una luz directa y específicamente también en aquellos fármacos que tienen alguna exposición a luz eléctrica. Recordar que los medicamentos deben ser conservados en los frascos donde se nos está dando la medicación. Por ejemplo, hay fármacos como el Epival que vienen en un frasco en específico, del cual nosotros vamos a ir cogiendo la medicación conforme se nos va indicando. Estos fármacos no deben ser guardados o echados en otro recipiente para luego estarlos ingiriendo. Entonces, esto es una medida importante y preventiva para que cada uno de nosotros lo tomemos en cuenta. Es importante no cortar lo que son los medicamentos en sí cuando vienen en lo que es el blister, porque después se nos puede hacer una confusión en los medicamentos. Recordemos que los medicamentos tienen diferentes tamaños, diferentes colores. Entonces, lo ideal es tenerlos separados. Aquellos medicamentos que son para uso gástrico, medicamentos que son tratamientos crónicos, tratamientos que son para la diabetes, para la hipertensión, las insulinas y demás, que deben ser guardadas propiamente en el refrigerador para preservar su utilización y la funcionalidad propiamente del medicamento. Entonces, estos son una de las medidas preventivas que nosotros podemos tener para poder preservar los fármacos como tal. Y esto es parte de un tema pequeño y súper importante que nosotros queríamos compartir con ustedes para poder tener esa medicación adecuada, que el efecto sea logrado en cada uno de los pacientes. Y es importante porque un buen médico siempre quiere tratar la enfermedad de su paciente de la mejor forma. Y esto es logrando una adecuada comunicación en cuanto a la prescripción del tratamiento. Si nosotros en la consulta tenemos alguna duda de cómo tomar el tratamiento, que si es en ayunas, que si es posterior a los alimentos, que si es un tratamiento oral, si es un tratamiento que es inyectable, si es un tratamiento que es vía vaginal, un tratamiento tópico, todas esas preguntas nosotros tenemos ese derecho de poderlas aclarar con el médico y el médico es el responsable en su defecto para podernos guiar en cómo nosotros vamos a tomar esos fármacos. Entonces, importante esa comunicación asertiva que el paciente y el médico tienen que tener en cada una de las consultas individualizadas con su paciente. De parte del equipo de GlobalMed, agradecemos que nos acompañen y vean este video que es de suma importancia. Muchísimas gracias.